Apreciados amigos, queremos darle la bienvenida al Centro de Estudios Contractuales y presentarles a su consideración nuestro diplomado en contratación estatal. En el Centro de Estudios Contractuales tenemos una filosofía muy interesante y es el respeto por la opinión ajena, el respeto por las diferencias de pensamiento, las diferentes escuelas, las diferentes tendencias académicas. Y siempre tendremos como base esta frase de Voltaire, donde señala que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero que defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Hoy en este video queremos presentarle una agenda bastante interesante y es, en primer lugar, presentarles quién es el centro o quiénes somos nosotros, qué es el Centro de Estudios Contractuales. En segundo lugar, veremos por qué cursar este diplomado con el Centro de Estudios Contractuales, cuál es la verdadera justificación que nos llevaría a inscribirnos en este diplomado virtual en contratación estatal. Y veremos en el número 3 de nuestra agenda un plan de estudios un poco más detallado. Realmente tenemos 15 módulos que nos sumarían aproximadamente unas 100 horas de estudio. Y finalizaremos también con cuáles son o quiénes son los docentes especialistas en esta materia que hemos trabajado de una manera ardua para brindar los contenidos con la mayor calidad y la mayor actualización posible, de manera que se obtengan competencias bastante sólidas en materia de contratación estatal. Bueno, pues el Centro de Estudios Contractuales es una sociedad por acciones simplificada, es un instituto de naturaleza privada que busca construir y socializar el conocimiento, la investigación, la divulgación, la innovación en materia de contratación pública y privada y buscamos permanentemente la formación integral de gestores y líderes en contratación. Tenemos un capítulo de formación académica donde queremos crear este Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, básicamente formando técnicos laborales en contratación. Estamos en esta fase de registro del programa y de licencia de funcionamiento, pero también estamos adelantando seminarios, diplomados, cursos de actualización que giran en torno a la contratación pública y privada. Nos gusta trabajar también en aspectos tecnológicos. Estamos en la fase de planeación, en la elaboración de un software que permita la gestión y administración de contratos en todas sus fases, en la precontractual, en la contractual y en la postcontractual. Adicionalmente, trabajamos en publicaciones en materia de contratos, publicaciones que son virtuales y publicaciones no virtuales, y contamos también con el área de asesoría en contratación pública y privada. Pero preguntémonos por qué crear un instituto de educación para el trabajo y desarrollo humano en contratación pública y privada. Es un tema que en Colombia no tiene competencia en el sentido de que no hay un instituto actualmente que desarrolle ese perfil. Lo que nos llevó a esta idea es porque, en primer lugar, creemos que el mundo se mueve a través de los contratos. A lo largo de nuestra vida es difícil cuantificar cuántos contratos suscribimos, o la venta del carro, o la compra de la vivienda, o el contrato de arrendamiento, o el contrato de una fiducia, en fin, es casi infinita la cantidad de contratos que nosotros en nuestra vida suscribimos. Dos, también hemos llegado a la conclusión de que se ha creído tal vez equivocadamente que el contrato es un tema solo de abogados cuando requiere una combinación de disciplinas o mejor una integración de profesiones que permitan brindar a esa relación que no es solo jurídica, un éxito desde su formación hasta su culminación. Tres, porque hemos visto números y estadísticas que demuestran que la integración de diferentes disciplinas, pero en diferentes escalas, también es necesaria para el éxito en los procesos de contratación. Es decir, que se requiere, sin lugar a dudas,
un perfil de técnico operativo que colabore en estos procesos contractuales. Porque este perfil técnico, que insisto, no existe en Colombia, tendrá las competencias para identificar esas oportunidades de negocio, para apoyar en la estructuración de las ofertas y para apoyar en la ejecución de estos contratos que se perfeccionarían a lo largo pues, de este proceso en donde este técnico laboral en contratación pública y privada puede apoyar. Pero otra de las razones que nos llevó a crear este instituto es porque vemos que la forma de hacer contratos cambia de manera constante. Si nosotros hacemos una analogía a cómo han cambiado, por ejemplo, los computadores, pues los contratos no se han quedado atrás. Hoy hablamos, por ejemplo, de contratos inteligentes y hay que entender un poco ese fenómeno porque dentro de muy poco tiempo se van a masificar y debemos estar preparados académicamente y en la práctica también para ejecutarlos, para administrarlos, para gestionarlos. Otra razón es porque ese técnico en contratación, dadas las competencias que va a adquirir en el Centro de Estudios Contractuales, incrementarán esa posibilidad de ubicarse en el mercado laboral. Insisto que somos muy inquietos con la investigación y la innovación en materia de contratos. Nos gusta estar escribiendo, nos gusta estar publicando y trabajamos, insisto, arduamente en este software del que pronto tendrán noticias. Somos asesores también y consultores en materia de contratación en las fases precontractual, contractual y postcontractual. Bueno, eso es en resumen lo que es el Centro de Estudios Contractuales. Ahora bien, ¿por qué este diplomado? ¿Por qué quería invitarlos a que se inscriban a este diplomado? Porque el Estado adquiere bienes y servicios para cumplir sus bienes. Esto es una actividad permanente del Estado. El Estado no puede desarrollar sus políticas públicas sin la ayuda de los contratistas. Y permítanme decirle que el Estado por año compra la no despreciable suma de más de 100 billones de pesos. Sin embargo, tenemos que resaltar que las normas aplicables a la contratación estatal son abundantes, no son poquitas. Hay estudios que han identificado más de 155 normas aplicables a la contratación estatal y que en su mayoría son complejas, que a su vez son dinámicas porque van cambiando, van evolucionando, unas van derogando a las otras. Entonces concluimos que el éxito en este proceso depende en gran parte de la comprensión de toda esta normatividad, pero no desde un punto frío de aprender y leer la norma, sino un punto articulado con todo el sistema de compras públicas, no solo con la norma, sino acompañado de la doctrina y acompañado de la jurisprudencia. ¿Qué vamos a estudiar en este diplomado? Tenemos 15 módulos, como decía anteriormente. En el módulo uno veremos toda la parte introductoria, porque este diplomado no es solamente para abogados. Este programa se ha diseñado de una manera intermedia, en donde pueden inscribirse tanto abogados como no abogados a quienes les interese el mundo de las licitaciones y el mundo de la contratación pública. Y por eso hemos diseñado este módulo para que nos contextualicemos casi desde cero al mundo de los contratos, al mundo de la contratación estatal, pasando, ¿por qué no?, por temas como la teoría del negocio jurídico, que suena un poco eh, conceptual, valga la redundancia teórica, pero que termina siendo la base y la explicación de otras articulaciones de la misma contratación estatal. Veremos en el módulo 2 el tema de los principios. ¿Cuáles son esos principios aplicables a la contratación estatal que pareciera que fueran solo los de la ley 80, pero no, hay más? Hay principios constitucionales, hay principios del derecho administrativo y hay principios incluso del derecho privado que son aplicables a la contratación estatal.
Veremos en el módulo 3 esos conceptos básicos, esos fundamentos y esas bases, porque la terminología o la comprensión, mejor, de la terminología es fundamental para la comprensión del resto de conceptos y de fenómenos que se aplican a la contratación estatal. Por eso tenemos un ABC en esta fase inicial muy sólida, muy robusta, que permita alinear esas terminologías aplicables a la contratación. En el módulo 4 tenemos toda la tipología de los contratos estatales. El contrato de obra, el contrato de consultoría, el de compraventa, el de suministro, el de concesión. Es decir, miraremos uno a uno cada uno de este tipo de los contratos que tiene sus propias características, sus propias particularidades. En el módulo 5 vamos a estudiar cada una de esas leyes aplicables. Normalmente uno diría ley 80, pero hay más. Está la ley 1150, la 1474, este decreto único reglamentario, el 1082, el decreto 092. Imagínense todas estas normas que terminan siendo aplicables, pero lo vamos a ver desde un punto de vista articulado y estructurado. Insisto, no se trata aquí de memorizar normas, sino entender conceptos de una manera sistemática, amigable y articulado. Por ejemplo, veremos el tema de inhabilidades, la norma que aplica para los regímenes especiales, que es bastante compleja cuando se combina, por ejemplo, la contratación estatal en el derecho público, pero que tiene también el derecho privado. Eso tiene un poco de complejidad, pero no hay nada que temer. Sencillamente es estudiar de una manera estructurada y articulada esta categoría de conceptos. Otras normas como la ley de transparencia, el estatuto anticorrupción, la misma norma que regula la agencia Colombia Compra Eficiente, sus manuales y sus lineamientos. Este es propio eh, el temario que vamos a ver en el módulo 6. Vamos a ver también lo que corresponde a la planeación en la contratación estatal. Esta fase es clave porque aquí es donde se diseña todo el proceso, como por ejemplo podemos consultar los planes anuales de adquisiciones. ¿En qué consiste eso del estudio del sector o análisis del sector o la inteligencia del mercado que realizan las instituciones para identificar después sus necesidades? El tema de la publicidad en los procesos de contratación, que con la ayuda del SECOV ha venido mejorando cada vez más para ubicar esas oportunidades de negocio para esos proveedores que ofrecen sus bienes y servicios al Estado. ¿Cómo estudiar esta matriz de riesgos propio de cada proceso de contratación, esa distribución de riesgo? Temas como, por ejemplo, la capacidad residual, que es un tema bastante, yo diría, eh, interesante desde el punto de vista de la formulación, bastante lógico desde el punto de vista de la operatividad que tienen los contratistas del Estado, precisamente para cumplir también con ese deber de selección objetiva. Pero bueno, tenemos más. En el módulo 7 los aspectos relevantes del proceso de selección, por ejemplo, el pliego de condiciones, la naturaleza del pliego de condiciones, esa calidad vinculante que tiene, que termina siendo ley para las partes, el tema de las garantías que se presentan a lo largo del proceso de contratación, bien sea de la seriedad de la oferta o ya las garantías de cumplimiento en la ejecución de los contratos. ¿Por qué no ver también esos acuerdos internacionales que hacen parte del sistema de compras públicas, donde se le da algunos tratamientos especiales a los extranjeros con fundamento en ese principio de reciprocidad? El registro único de proponentes, sin duda, es otro aspecto relevante del proceso de contratación, y el tratamiento que se les dan a las MIPIMES es otro punto también que vamos a revisar. Sin duda no podía faltar el estudio de las modalidades de selección, que lo tenemos en el
Módulo 8, la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, es decir, todas las formas o categorías que tiene el sistema de compras públicas para encaminarnos a la adquisición de bienes y servicios. Pero no es solamente la contratación pública una fase o corresponde a una fase precontractual. Vamos a estudiar también en este diplomado la fase de ejecución, a partir del perfeccionamiento del contrato, cómo empiezan a desarrollarse las actividades, cuáles son esas facultades exorbitantes que tiene la entidad, cómo se desarrolla la supervisión y la interventoría, cómo es el tema de las multas, de las sanciones, el proceso para declarar una caducidad, etcétera. No solamente, insisto, la fase precontractual, sino vamos a estudiar también esta fase de ejecución. Y es precisamente en esa fase de ejecución donde también se puede ver alterado, ¿por qué no?, el equilibrio económico del contrato estatal. Si bien estamos en un tiempo difícil con el COVID, pues no es la única razón. Pueden existir otras razones que alteren el equilibrio económico del contrato y, ¿por qué no? Es importante no solo estudiarlas, sino conocer los requisitos de aplicación de cada una de esas figuras, como el hecho del príncipe, como la teoría de la imprevisión. Es decir, todas esas vicisitudes que se pueden presentar en la fase de ejecución del contrato. Vamos acercándonos al final de nuestro diplomado y entramos a una fase postcontractual, que termina también siendo importante en que las cosas que comienzan bien deben terminar muy bien. Y es cómo se terminan los contratos estatales. Y no solo cómo se terminan, sino cómo se liquidan. Es decir, cuando se terminan haciendo estas cuentas de quién le debe a quién y cuánto. Pero dada la alta finalidad que tiene la contratación estatal, pues no es ajena a la responsabilidad en este campo. Y hay unas responsabilidades de ambas partes, tanto en la fase precontractual como en la contractual, como en la postcontractual, que las veremos también en el módulo 12. Al tratarse también de recursos públicos, los controles a la contratación estatal no pueden ser ajenos a nuestro objeto de estudio. Hay controles sociales, disciplinarios, fiscales, judiciales, de las vedurías, en donde nosotros debemos conocer cuál es el alcance de este tipo de controles que se aplican a todo el proceso, a todo el sistema de la compra pública. No podemos desconocer tampoco que pues la contratación estatal en su momento pues tiene algunas controversias. No todo puede ser armónico, no todo puede ser perfecto, pero el mismo sistema o el mismo marco jurídico nos permite conocer cuáles son las formas de solucionar estas controversias. Podemos conocer, por ejemplo, el tema de la conciliación como parte de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el arbitraje, la amigable composición, así como estos modos de control, estos medios de control como la nulidad simple, la nulidad y restablecimiento y específicamente las controversias contractuales, que son las más precisas para los casos que se presentan en desarrollo o en el ejercicio de la contratación estatal. Por último, y finalizando este diplomado, tenemos el módulo 15, que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en la actualidad, y es la relación que tiene la contratación estatal con los medios electrónicos. Veremos a profundidad cuál es ese efecto jurídico de los mensajes de datos. No es automático. Los mensajes de datos deben reunir unos requisitos y unas características especiales para que tengan efectos jurídicos. ¿En qué consiste un documento electrónico? La diferencia entre una firma electrónica y una firma digital. ¿Cómo es este tema de la compra pública para la innovación? La plataforma que tiene la agencia de compra pública Colombia Compra Eficiente, que tiene una plataforma muy interesante para analizar jurisprudencias denominadas síntesis. Y sin duda, el sistema electrónico de compra pública, SECOP, también va a ser objeto de estudio por parte nuestra porque es la herramienta
por donde, o el canal mejor por donde se comunican o donde se transportan los datos propios de la contratación estatal y la tienda virtual del Estado. Por último, queremos mostrarles un poco quiénes son los docentes que acompañan el desarrollo de este contenido del diplomado y que con mucho gusto hemos también trabajado para desarrollar, insisto, unos temas con la mejor calidad y actualidad. Tenemos a la doctora Diana Zuleika Rubiano Bonilla, que es abogada, especialista en Derecho Administrativo, candidata a magíster en Contratación Pública y Privada, con conocimientos y estudios en arbitraje, con competencias pedagógicas y es asesora en entidades territoriales en aspectos como gestión del riesgo, aspectos de responsabilidad fiscal y ha sido docente universitaria y conferencista. Está el doctor Ricardo Carrero, que es abogado, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Comercial, especialista en Derecho de la Empresa, también candidato a magíster en Contratación Pública y Privada, con estudios en conciliación, en arbitraje, y ha sido y es también asesor de entidades públicas y privadas, siendo también docente y conferencista. De otra parte, tenemos al doctor Daniel Arévalo Rodríguez, que es abogado especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Administrativo, conciliador en Derecho y consultor y docente universitario. Especialmente su gran fortaleza es en el tema procesal, sobre todo en estos aspectos administrativos que consideramos también de alta importancia. Y por último está quien les habla, Jair Albarracín, soy abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Contractual, magíster en Derecho Contractual, también con conocimientos en conciliación, docente y conferencista. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo para conocer un poco del Centro de Estudios Contractuales y para conocer de la introducción a este diplomado. Los invitamos a que por los canales de contacto en el canal de YouTube y en los diferentes medios de contacto en las redes sociales están nuestra información para dar el paso siguiente, conocernos y en equipo profundizar un poco en los conocimientos en materia de contratación estatal. Muchas gracias.